SER Podcast. Hola, muy buenos días. El presidente del Gobierno hablará con Ángels en poco más de una hora, en el primer día laborable sin mascarilla en exteriores. Recuerden que para quitárnosla hay que garantizar la distancia de seguridad. Comprobaremos a ver si hemos aprendido la lección. De momento este fin de semana, por lo general, ha ganado la prudencia. Creo que la gente está siendo un poco respetuosa por sí misma. Y pues sí, al principio nada más llegué, veías a todo el mundo con la mascarilla. Esta ha sido la constante desde este sábado frente a algo que amenaza con ser habitual este verano mientras no avance más la vacunación, que son los brotes. No podemos permitir que una persona que ha estado en contacto con positivos, que no sabemos si es positiva, dado el volumen de positivos que estamos teniendo, que viaje, por ejemplo, que coja un avión o que coja un transporte público. Es un riesgo importante para la salud. Estamos hablando de uno de los brotes con más número de casos desde el principio de la pandemia. Esta es la consejera de Salud de Baleares, justificando el encierro de 175 estudiantes afectados por el macrobrote en esas islas. Mame Municio, buenos días. Hola, buenos días. Y es que algunos no se lo han tomado muy bien. Así es, Salud ha ordenado el confinamiento bajo custodia policial de 268 alumnos por el intento masivo de volver a la península sin realizarse una PCR o sin guardar cuarentena. Desde la Consellería recuerdan que son jóvenes contacto estrecho de otros estudiantes que han dado positivo, por lo que volver a sus casas es un riesgo importante para la salud. Hay 175 jóvenes trasladados al Hotel Puente, de los que 33 han dado positivo y 9 han sido trasladados al Hospital de Son Espases por sintomatología leve y alguna fiebre alta. El resto muestra sus reticencias a ir al Hotel Puente, como estas chicas que publicaban un vídeo en internet. Nos está amargando el viaje con todas estas actuaciones fuera de lugar. Nos preocupa mucho que se nos esté utilizando como conejillos de indias y estén haciendo y deshaciendo con nosotros como quieren. Somos el único grupo de estudiantes que hay aquí y nos tienen confinados a nosotros, pero en ningún momento han confinado a los extranjeros que hay aquí. Desde Salud aseguran que los jóvenes trasladados, ellos o sus familias han dado el consentimiento, se está buscando el del resto, pero de todas maneras se quedarían en un establecimiento confinado. Este brote sigue sumando contagios, afecta ya a 9 comunidades autónomas, en la mayoría se están haciendo cribados masivos en busca de más casos y en Galicia contemplan incluso la imposición de restricciones en Pontevedra, que es donde está la mayoría de los estudiantes afectados. Sara Dorado, bo día. Bo día, 70 positivos y más de 600 personas aisladas para tratar de cercar el brote de coronavirus que afecta sobre todo a Pontevedra y que se relaciona directamente con los viajes de estudiantes de varios institutos a Mallorca. Las autoridades no descartan que los positivos sigan subiendo y advierten de que ya están dándose cadenas de transmisión secundarias en reuniones familiares. Por eso la Xunta decidirá hoy si se aumentan las restricciones en Pontevedra. Lo contaban los micros de la cadena SER José Flores, gerente del Sergas. Sí, es una posibilidad que sí que está ahí presente durante estos días o mañana, que es lunes, imagino que ya se volverá a valorar. Hasta ahora no ha existido ese incremento del número suficiente para pasarlo de nivel, pero eso puede ser, es una posibilidad importante. Además está previsto que mañana martes lleguen más estudiantes procedentes de Mallorca que serán aislados de forma inmediata. Nos quedan 2 meses como mínimo a la carrera, una contrarreloj entre la vacuna y la expansión de la variante Delta. En medio, como estamos, de un ligero repunte de la incidencia que veremos si se consolida hoy cuando Sanidad actualice los datos del fin de semana. Mariola Lobrido. Afrontamos una semana clave para saber el significado del repunte de la pandemia en los últimos días. La expansión de la variante Delta y del megabrote de Mallorca están siendo determinantes. En Cataluña los contagios se están disparando. En esta comunidad la mutación de la India supone ya más del 30% de los casos. También han ido a más los positivos en Madrid, Galicia o Comunidad Valenciana, algunas de las 8 regiones afectadas por los viajes de fin de curso. En Canarias y en Cantabria la incidencia lleva más de una semana subiendo y se relaciona con el ocio nocturno. En todo caso, lo más importante es que este repunte no está impactando en los hospitales y en las UCI, cuya ocupación COVID va camino de normalizarse. Los nuevos contagios se concentran en los más jóvenes, los de 15 a 29 años que están sin vacunar. Esta semana llegarán 6 millones de dosis. Hoy se van a superar los 16 millones de personas con la pauta completa y nos acercaremos a los 25 millones con al menos un pinchazo. Pinchazos de día y de madrugada desde esta noche en el Hospital Zendal de Madrid, como anunció Ayuso. Virginia Sarmiento, buenos días. Buenos días, Pablo. Esta noche ha empezado el turno de madrugada. ¿Cómo ha ido? Pues con menos colas a las puertas del hospital, pero con transporte público-privado, ya que recordamos que de madrugada no hay transporte público hasta Valdebebas. A la espera de conocer los datos oficiales de la Consejería sobre
sobre cuántas personas se han acercado, más de 2.000 habían solicitado cita para esta noche. Con esta iniciativa, el Gobierno regional pretende pasar de las 15.000 dosis diarias a las 22.000 y acelerar así el proceso de vacunación, ya que Madrid sigue a la cola de España en la inoculación junto a Melilla. Han estrenado el sistema de autocita de madrugada. Los mayores de 40, que recordamos, pueden elegir fecha y hora en los 31 puntos de vacunación habilitados en toda la comunidad. España empezó el sábado a liberarse de la mascarilla y hoy le toca a Italia. Roma, Ismael Monzón. Días después de que lo aprobara España, Italia siguió los mismos pasos y a partir de este lunes ya no será obligatorio el uso de mascarillas al aire libre. Habrá que llevarla en la mano, eso sí, y utilizarla en exteriores cuando haya aglomeraciones o en espacios cerrados. La incidencia en Italia está actualmente bajo mínimos, con 11 casos por cada 100.000 habitantes. También los contagios diarios o los fallecidos, aunque los expertos advierten de que hay que tener cuidado con la variante Delta, que ya representa un 17% de los nuevos casos y se espera que sea predominante para agosto. Mientras, la campaña de vacunación camina a buen ritmo, con más vacunados con una dosis que en España, aunque menos con la pauta completa. La mejor señal de la reactivación es el Mobile World Congress que se inaugura este lunes en Barcelona. Apertura con noticia, con otra imagen del reencuentro, la del rey cenando anoche con Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en la misma mesa. Y a la foto de anoche le acompañaron los discursos del rey, de Pedro Sánchez y de Pere Aragonés. Nuestro país representa un destino de verdadera garantia. De tot això és bon exemple Catalunya i Barcelona. Barcelona, una ciutat reconeguda internacionalment per la seva importància cultural, financiera, comercial, turística y de innovación. Resaltando el hecho de que hoy, en esta cena inaugural, compartamos lugar la alcaldesa de la ciudad de Barcelona, la presidenta de la Diputación de Barcelona, el presidente de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de España y, sin duda alguna también, Su Majestad el Rey, el jefe del Estado. Simbolizando una unión por el bien superior de todos. The aim is to improve the life of our citizens, and here it's very important to work as a team. Aragonés, que no recibió al rey, pero se sentó a cenar con él y habló de trabajar como un equipo para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Lo de anoche fue una nueva muestra del clima de distensión política en Cataluña después de la concesión de los indultos y hoy volverá a repetirse la foto en la inauguración oficial de la feria. Barcelona, Joan Bofil, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Más allá de las fotos, Joan, y de las lecturas políticas, esta cita aspira a representar la reactivación económica de Barcelona. Sí, de hecho, este fue el mensaje que lanzó ayer el consejero delegado de este congreso, que es John Hoffman. I think today is an extremely important day. Back to business. Back to business, decía, volvemos a Barcelona, y es que los organizadores quieren reivindicar eso, que lo importante es que el Congreso se pueda celebrar, aunque también admiten que para que vuelva a los niveles de empresas y congresistas presentes antes de la pandemia tendrían que pasar al menos 2 años. De hecho, en 2019 se batió récord de asistentes, 109.000. Este año se estima que vengan 30.000. Y es que grandes marcas han optado este año por no asistir, hacerlo de forma virtual. 700 empresas este 2021 respecto a 2.400 en 2019, y todo será con medidas de seguridad extra. Todos tienen que hacerse un test cada 72 horas y también, además, las reuniones en este congreso serán con distancia social. El Mobile como escenario del comienzo de otra semana marcada por los indultos y por el futuro de Cataluña. Mañana Pedro Sánchez recibe a Pere Aragonés en Moncloa. El miércoles explicará los indultos en el Congreso y el jueves el rey vuelve a Cataluña para entregar los premios Princesa de Girona. Entre medias, el Tribunal de Cuentas tiene que resolver el trámite final de la causa abierta a 40 exaltos cargos del Govern por el uso de dinero público en la promoción del proyecto independentista. Pilar Velasco. Sí, este martes se les notificará el expediente por presunta malversación contable en la acción exterior a través del Diplocat y que, según fuentes consultadas por la SER, podría ascender a los 5,4 millones de euros. La cantidad se suma a los 4,1 millones que ya depositaron por el 1 de octubre. Según fuentes de las defensas, en el acto de liquidación provisional se apoyarán en parte de los argumentos de la consejera María Dolores Genaro. En su voto particular, recogido en el informe de fiscalización, señaló que hasta 50 actividades vinculadas al proceso fueron meras declaraciones políticas sin trascendencia contable. Una vez notificada la liquidación, los expresidentes Mas y Puigdemont, el exvicepresidente Junqueras, una veintena de exconsellers y otra veintena de excargos y funcionarios de la Generalitat deberán depositar la cantidad millonaria de cara al enjuiciamiento o se les embargarán los bienes. El País asegura hoy que el Partido Popular está dispuesto a bloquear la renovación de este tribunal. De este también. Los consejeros del Tribunal de Cuentas terminan mandato el 17 de julio. El voto del PP es imprescindible para renovarlo, pero aquí también los populares se amparan en los indultos para mantener el bloqueo de esta institución más, como ya ocurre con el Poder Judicial o con el Constitucional.
Mientras anda la derecha y la ultraderecha haciendo números, los de una posible moción de censura a Sánchez a la que se sumaba este domingo Inés Arrimadas. No se sabe muy bien si con ánimo de emprender un esfuerzo inútil o para empujar a Pablo Casado a un nuevo fracaso, porque las cuentas no salen. 150 votos sumarían PP, Vox y Ciudadanos en una posible moción de censura contra Sánchez. Tendrían que sumar otros 26 votos más como mínimo para que cayese el gobierno. En Génova ya admiten que los números no dan, pero los de Inés Arrimadas se apuntan. Si él decide presentar una moción de censura constructiva contra Pedro Sánchez, nosotros apoyaremos esa moción de censura, porque lo de Pedro Sánchez con los indultos a los golpistas catalanes es ya la gota que colma el vaso. El caso es que en el Partido Popular estaban este domingo a otra cosa, ni a la posible moción, ni al acto de homenaje a las víctimas del terrorismo que se conmemora cada 27 de junio en el Congreso de los Diputados. Este acto es el homenaje y la expresión de respeto que las Cortes debemos ofrecer a las víctimas. Hoy, el protagonismo corresponde a las víctimas del terrorismo y solo a ellas. Y ellas hablaron en el hemiciclo. Lo hicieron en la voz de Tomás Caballero, de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que pidió esto a los grupos. Para que nuestro ordenamiento jurídico impida que se sigan cometiendo los ultrajes a las víctimas que constituyen los homenajes a los terroristas cuando salen de la cárcel. Pero los de Pablo Casado se quedaron fuera de la Cámara. Por primera vez en una década, el PP no acudió a este acto de homenaje. Se quedó fuera con Vox y con otras asociaciones de víctimas, como la VT, que no querían compartir espacio dentro con Bildu. No se puede estar humillando a las víctimas del terrorismo 364 días al año y un día hacernos un homenaje diciendo palabras vacías de contenido. Hemos instado la ilegalización de Bildu y de Sortu. Consideramos que son partidos ilegales y tenemos cientos de indicios para su ilegalización. En redes sociales, Pablo Casado acusó al gobierno de pactar con los que no condenan, dijo, y beneficiar a los presos etarras con los acercamientos a cárceles vascas aprobados por Interior, pero vamos a echar cuentas con esto. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Prácticamente la mitad de los miembros de ETA que cumplen condena han sido trasladados a cárceles del País Vasco y de Navarra o a prisiones cercanas a Euskadi. Solamente hay 4 en Andalucía y se da la circunstancia de que ninguno de estos internos ha mostrado ningún signo de querer desvincularse de la violencia. Desde que llegó Sánchez al poder, Interior ha aprobado 238 traslados y de ese total, 48 presos de ETA están cumpliendo condena en cárceles del País Vasco y otros 10 en Navarra. Los traslados son decisiones administrativas que no conllevan la obligatoriedad de arrepentirse o de desvincularse con la violencia, pero según datos de prisiones se da la casualidad de que la mayor parte de estos miembros han mostrado su intención de cumplir con la legislación penitenciaria vigente. Según datos de instituciones penitenciarias, el año en el que más traslados se realizaron a centros del País Vasco o del entorno fue durante el periodo del expresidente Aznar, durante los años 1989-1996, cuando se realizaron 574 traslados. Y para colmo del Partido Popular esta semana, más declaraciones en los juzgados de la trama Kitchen. Y vaya declaraciones, le toca a María Dolores de Cospedal y a su marido, y ya hoy al exjefe de la UDEF, José Luis Olivera, el mismo que intentó apartar al inspector Manuel Morocho de la investigación sobre la caja B del PP. Seguro que recuerdan cómo. 6.000 euros al mes, ¿dónde quieres irte? Y le digo textualmente lo que dijo. ¿A una embajada? ¿A cuál? Desde Pekín a ¿dónde quieres irte? Y en ese momento se produjo una llamada telefónica que recibió él. La llamada telefónica fue de este tenor. Hola, ministro, buenas tardes. Con sueldos astronómicos, destinos de ensueño y la sombra del exministro pululando en esa reunión, hoy Olivera responderá ante el juez por ello. El Frente Republicano ha vencido a la ultraderecha en las elecciones regionales en Francia y también a Emmanuel Macron, que no queda en muy buen lugar de cara a las presidenciales. ¿Cómo lo cuenta la prensa francesa esta mañana, Sara Selva? Pues Liberación lo resume en un párrafo. Dice que la abstención dibuja un paisaje con la extrema derecha debilitada, una mayoría inexistente, una derecha reafirmada y una izquierda que aún se busca a sí misma. Los análisis se centran más en la abstención, el ganador de las elecciones, que revela una división cada vez más profunda entre los ciudadanos y los políticos. Y en Reino Unido ya tienen nuevo ministro de
Salud, se llama Sayid Javid. Prometía este domingo hacer lo que sea posible para contener el alza de contagios de la variante Delta en territorio británico, mientras el gobierno de Boris Johnson investiga cómo se filtraron a la prensa las fotografías del anterior ministro de Matt Hancock abrazándose y besándose a una asesora, que son las imágenes que precipitaron su dimisión. Pero el día va de misterios allí, porque hay otro que mantiene intrigados a los británicos, que pintaban en una parada de autobús unos documentos clasificados con información sobre el incidente de la semana pasada con Rusia. Londres, Begoña Arce. Aunque la noticia se ha sabido ahora, fue la pasada semana cuando una persona encontró en una parada de autobús en el condado inglés de Kent 50 páginas de documentos militares del Ministerio de Defensa británico. Los papeles incluían detalles sobre la reacción de Rusia al paso del destructor británico Defender frente a Crimea. El Ministerio de Defensa, que ha abierto una investigación, asegura que uno de sus empleados había advertido ya del extravío. Los documentos contenían también información sobre la posible permanencia del Reino Unido en Afganistán cuando la OTAN concluya allí su misión. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Pues sí que empieza fuerte la semana, con Pedro Sánchez aquí en la SER, con Ángels y con partido de España en la Eurocopa. Nos jugamos el pase a cuartos frente a Croacia. Manu Carreño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, se acabó la fase de grupos, se acabó Sevilla y la Cartuja y lo hemos cambiado por Copenhague, donde ya ha amanecido hace casi 3 horas, hace una buena temperatura, día soleado, de los pocos días soleados que suele haber en Copenhague, pero con unos 20 grados y una temperatura magnífica para jugar, como dices, ese pase a cuartos de final a partir de las 6 de la tarde frente a Croacia. Y no estará en cuartos, Manu, la actual campeona Portugal, que cayó anoche, ¿no? Sí, una de las sorpresas. También cayó Países Bajos, Holanda, pero ayer la gran sorpresa fue, o la gran noticia, la eliminación de Portugal, que durante toda la segunda parte estuvo intentando empatar ante Bélgica para forzar la prórroga, pero no lo pudo conseguir y finalmente ante una Bélgica que veremos si puede contar con Hazard y con De Bruyne, que se retiraron lesionados, pero Portugal, la vigente campeona, dice adiós al torneo. Ahora ampliamos y me cuentas, por cierto, cómo lo lleva Van der Vaart, que anoche se acordaban muchos de él. Lo debe llevar bien, sí. Bueno, ahora hablamos. Hasta ahora. Hoy es el Día del Orgullo, es el día que conmemora el momento en el que el colectivo LGTBI dijo basta después de una redada policial en el Stonewall, el bar gay de referencia de Nueva York. Han pasado 52 años de aquello, pero sobran los motivos para seguir recordándolo. Algunos encuentran en la amenaza de la ultraderecha una razón de peso para reivindicarlo, o en los tics homófobos que seguimos viendo en Europa, y ahí tenemos el ejemplo de Hungría, pero también está el camino que queda por recorrer hacia la normalización. Dicen los sindicatos justo hoy que, aunque España sea uno de los países más avanzados en el reconocimiento de los derechos de este colectivo, el acoso laboral todavía persiste. Cuentan que salir del armario en el trabajo todavía es impensable para muchas personas, situaciones que en demasiados casos acaban con el abandono del empleo, según cuenta Ana González. Ella es secretaria general de la Federación de Servicios de UGT en Castilla-La Mancha. Llegan tan destrozados, tan hartos de todo, que lo único que te piden es que los saques de allí. Y es muy triste que un trabajador te ruegue que lo saques de su trabajo porque no puede aguantar más. A dejarlo todo. Necesito salir de ahí, no puedo, no aguanto un minuto más y me da igual todo. Sobran los motivos para sumarse a este Día del Orgullo, que volverá a reflejarse en las calles. Y en las calles, un lunes más sin falta, van a estar los pensionistas de Vizcaya. Isabel León, egunón. ¿Qué tal, egunón? Y en esta ocasión suman el precio de la luz a sus reivindicaciones. Sí, a su perenne reivindicación de 1.080 euros de pensión se va sumando cada vez una petición más. Hasta la fecha han denunciado el maltrato institucional por la falta de personal en residencias, el cierre de sucursales bancarias en barrios y en pueblos pequeños, la exigencia de presencialidad en bancos y en ambulatorios. Y hoy se quejan también por el recibo de la luz. Su protesta, por tanto, además de realizarse frente al consistorio como cada lunes, va a recorrer previamente los edificios y las instituciones que a su juicio están provocando una marginación de los mayores. En el caso del bolsillo, sin pensión digna, dicen, no hay quien asuma recibos más caros. Vamos a repasar los titulares con Sara Selva y Enrique García. El Rey inaugura esta mañana el Mobile World Congress de Barcelona junto a Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Anoche cenaron juntos por primera vez después de la concesión de los indultos, aunque el presidente de la Generalitat no recibió a Felipe VI. 175 estudiantes siguen aislados en un hotel de Palma por el macrobrote detectado en las islas y que afecta a otras 9 comunidades autónomas. La cuarentena está provocando tensiones entre las familias de estos jóvenes. En Galicia contemplan imponer restricciones en Pontevedra, donde se encuentra la mayoría de los afectados. Sanidad actualizará esta tarde las cifras sobre la evolución de la pandemia, que ya
ya repuntaba el viernes, justo antes del fin de la mascarilla obligatoria en exteriores. España recibirá esta semana 6 millones de dosis, el dato más alto desde que comenzó la campaña de vacunación. Salvo imprevistos, el Gobierno sellará hoy con los agentes sociales la reforma de las pensiones. El acuerdo contempla la derogación de la reforma del PP de 2013, la vuelta al IPC como factor de referencia para la revalorización de las pensiones y medidas para retrasar la edad real de la jubilación. El Partido Socialista en Andalucía despeja hoy su futuro tras las primarias. El vencedor, Juan Espadas, comparece ante la prensa a las 11 de la mañana junto a Susana Díaz. Se espera que expliquen la solución pactada para el relevo de la expresidenta de la Junta. El Frente Republicano vence a la ultraderecha en las elecciones regionales de Francia. El partido de Marine Le Pen no va a gobernar en ninguno de los territorios en los que aspiraba a tocar poder. Macron también fracasa y complica su reelección en las presidenciales del año que viene. Y en el tiempo, comienza semana con temperaturas suaves, incluso con caídas notables en la zona norte, la más afectada por las lluvias de este lunes. El calor irá volviendo según avancen los días hasta rondar los 40 grados el viernes. En Bilbao tendremos la foto de los pensionistas, pero en San Sebastián nos va a llegar otra noticia. Los resultados de una investigación sobre abusos sexuales en instituciones religiosas que han elaborado 3 universidades y que se presenta allí en Donosti. San Sebastián, José Manuel Navarro. Expertos de la Universidad del País Vasco, de la Universitat Oberta de Cataluña y de la Universidad de Barcelona que analizan la situación en España durante las jornadas abusos sexuales de menores en instituciones religiosas, respuestas restaurativas desde la victimología. La jornada tiene como objetivo presentar los resultados del proyecto de investigación sobre abusos sexuales llevado a cabo entre 2018 y 2021 y comparar el trabajo en nuestro país con otros estudios desarrollados en países como Irlanda, Bélgica o Alemania. Se trata de reflexionar sobre el impacto en la prevención que pueden tener las políticas y prácticas profesionales de apoyo a las víctimas. El acto contará precisamente con la presencia de algunas víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Se quedan por aquí Sara y Enrique, con ellos repasamos hoy lo más interesante en la prensa este lunes, en el que domina una imagen sobre todo en las portadas, Enrique, que es la cena de anoche en la que compartieron mesa el rey, el presidente Pedro Sánchez y Per Aragonés. Sí, como una imagen, Pablo, vale más que 1000 palabras. Es interesante comparar las fotografías elegidas. El País en la Vanguardia y el diario catalán Ara llevan la misma. Colau bebe y mira a su derecha Per Aragonés, que está hablando con el resto de comensales, y parece al menos que dirige su mirada directamente al rey, que lo mira, parece que concentrado. Así que foto de conversación en estas portadas, digamos una conversación distendida. De hecho, sonríe a las palabras de Aragonés, el presidente de la Feria de Barcelona, frente a la foto que lleva El Mundo en su portada, en la que se ve al rey con gesto serio, parece que dirigiendo su mirada a Per Aragonés, y en el editorial de este periódico hablan de desaire. De hecho, tiene este título: un desplante al rey que en poco se parece a la concordia. Dice el editorial que el desafío de los independentistas es un desafío sin tregua hasta la amnistía y el referéndum de autodeterminación, en el cual el rechazo a la corona y el desprecio a la encarnación de la unidad nacional que representa al rey juegan un papel sustancial. Vamos con ABC, en sus páginas de opinión leemos: al desprecio lo llaman concordia, el rey es el invitado de piedra en una farsa que continúa mañana cuando Aragonés ponga la mesa de la concordia. Y sobre este asunto escribe Mario Laurrea en El País que mañana la reunión en Moncloa es solo los preliminares de un proceso que se aventura largo y no exento de complicaciones, de contratiempos. Nada de lo que afecta a la cuestión catalana se resolverá en breve, así que dice Urrea que resulta grotesca la petición de Pablo Casado solicitando a Sánchez la dimisión y la convocatoria de elecciones. Y sobre el Partido Popular y Cataluña hay un par de cosas interesantes en la prensa esta mañana. Escribe Carlas Casajuana en una tribuna a La Vanguardia que el PP debe medir bien sus reacciones porque una actitud tremendista se le puede volver en contra. Ojo con el volumen, escribe: alertar del suicidio de España mientras el personal pide alegremente otra ración de calamares no es buena receta para ganar elecciones. Y precisamente sobre la estrategia del PP a partir de ahora cuenta Juan Malamete en El Mundo que Génova está preparando un plan, el Plan Cataluña. Sería una hoja de ruta que no contempla ningún cambio en el estatut, con medidas, poco novedosas como fortalecer la presencia del Estado en Cataluña, pero en el terreno económico quieren suprimir los 17 impuestos autonómicos. Vamos a ampliar, Sara, ahora las lecturas, los análisis en la prensa francesa de los resultados de las elecciones regionales en los que volvió a fracasar la ultraderecha de Marine Le Pen. Sí, los análisis se centran más en la abstención. El ganador de las elecciones dicen que revela una división cada vez más profunda entre los ciudadanos y los políticos. Hablan de tragedia democrática. En Le Figaro explican que esto deja la cosa muy abierta de cara a las elecciones presidenciales. Por ahí va de hecho su editorial, que dice que en las presidenciales todo es posible. También hablan de la derecha clásica como la primera fuerza del país. En Le Monde sacan varias conclusiones: el derrumbe de la extrema derecha de Le Pen, el imposible asentamiento del partido de
Macron y que el Frente Republicano aún funciona. Y Liberación lo resume en un párrafo. Dice que la abstención dibuja un paisaje con la extrema derecha debilitada, una mayoría inexistente, una derecha reafirmada y una izquierda que aún se busca a sí misma. Y en la prensa británica hemos encontrado algo nuevo, algo jugoso de la dimisión de Matt Hancock. Pues mira, hay en The Times una viñeta que es graciosa. Están Boris Johnson y el nuevo ministro de Sanidad en el despacho de Hancock. La mesa es una cama medio deshecha con el teléfono y unos papeles encima y un retrato de Hancock colgado. Johnson le dice al nuevo ministro: yo que tú me deshacería de esa cámara. Todo es un misterio. ¿Quién ha filtrado esas imágenes que han provocado la dimisión de Matt Hancock? Eurocopa 2021. Cadena SER. Sigue por aquí el director del larguero, Manu Carreño. Manu, tras la fase de grupos comienza el inicio de España en las eliminatorias a las 6. Nos enfrentamos en octavos a Croacia. Así es, hola de nuevo. Si ganamos, a San Petersburgo, seguramente para enfrentarnos a Francia. Si perdemos, para casa. Ya se acabó la fase de grupos. Después de 2 empates ante Suecia y Polonia, cogimos moral y confianza con la goleada ante Eslovaquia, con ese 0-5. Y hoy nos espera Croacia a las 6 en Copenhague, con poco público español. No hay muchos aficionados, no va a haber muchos en la grada, en un coqueto y antiguo estadio donde va a jugar España contra una selección croata, por cierto, que tiene 2 bajas muy importantes. La de Lovren, el central titular por sanción, y la de Perisic, el delantero, el jugador de ataque del Inter, que dio positivo en COVID y que los dos van a causar baja ante España. Hay dudas con el 11, ¿no?, inicial que puede sacar Luis Enrique. ¿Te atreves a apostar por alguno o esto es imposible con el seleccionador actual? Sí, con Luis Enrique siempre es una temeridad a pronosticar por un 11, pero yo creo que podría haber un par de cambios. Yo creo que Unai Simón, Azpilicueta, Laporte y Jordi Alba son fijos. Tal vez pueda volver a entrar Pau Torres en lugar de Eric García, teniendo en cuenta que arriba en Croacia juega Petkovic, un delantero potente y muy físico. Luego en el medio yo creo que son intocables Busquets, Koke y Pedri. Y arriba la duda es si volvería a entrar Dani Olmo para abrir otra vez el campo en una banda. Sarabia podría repetir en la otra. Y o Morata o Gerard Moreno como 9. Así que yo creo que un par de cambios, pero tampoco muchos después del 0-5 ante Eslovaquia. Y la noticia anoche es la eliminación de la Portugal de Cristiano Ronaldo a manos de Bélgica, que se enfrentará a Italia en cuartos. Eso es, fíjate qué partidazo. Era el cruce más difícil de los octavos de final, el Bélgica-Portugal. Se jugó en Sevilla, en la Cartuja, y aunque lo intentó Portugal durante toda la segunda parte, tuvo un montón de ocasiones y de llegadas, pero finalmente Cristiano Ronaldo y compañía, vigentes campeones, dicen adiós a la Eurocopa y sigue adelante Bélgica, que se medirá a Italia, veremos si con Hazard y con De Bruyne, porque los dos abandonaron el partido lesionados y habrá que esperar a ver cómo evolucionan. Pero sorpresa, y también la de Holanda, que también fue ayer eliminada, Países Bajos. Bueno, y me decías que Van der Vaart bien, ¿no? Lo lleva bien, después de que todo el mundo se acordara de la noche, después de la eliminación de Países Bajos y de sus palabras contra España, ¿no? Exacto, por eso lo digo, basta que hablase de España, que no hay nada como escupir hacia arriba para que te caiga, según cae, te caiga en toda la cabeza. Pues es lo que le ha pasado a Van der Vaart. España está en octavos de final y Países Bajos, eliminada ayer, fue una de las grandes sorpresas ante la República Checa, que se medirá, por cierto, a Dinamarca en cuartos de final. Pero sí, lo de Van der Vaart igual tiene que darle una vuelta a su carrera como comentarista. Lo escucharemos todo en Carrusel y en el larguero. Gracias, Manu. Buena semana. Adiós, hasta luego, buen día, chao. En la cadena SER, hoy por hoy. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días. Anoche, en la cosa esta del Mobile Congress de Barcelona, el presidente de la Generalitat no quiso saludar al rey ante las cámaras, pero luego ya se saludaron en la cena que tuvieron. O sea, si me ven, no saludo, pero cuando no me ven, ya saludo y hablo. ¿Pero cuántos años tenemos? ¿12 años? ¿Tenemos 12 añicos que estamos jugando? ¿O 13 en plena adolescencia? Si no quieres saludar, no saludas. Ni con cámara ni sin cámaras. Que ya somos mayorcicos, hombre. Marco Antonio Aguirre, Cadena SER. Hola, muy buenos días. Les saludamos esta mañana desde el estudio Toreschi de Radio Barcelona, donde dentro de unos minutos entrevistaremos al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez está aquí por el Congreso Mundial de Móviles, cuya celebración simboliza que las cosas van volviendo poco a poco a la normalidad. Si recuerdan, la suspensión del mobile el año pasado fue uno de los primeros avisos del impacto que el virus tendría en la economía de todo el mundo. Pero la cena de inauguración de ayer, en la que compartieron mesa el rey, el presidente y el presidente de la Generalitat, sirvió para proyectar
proyectar o por lo menos para apuntar otra imagen de normalidad, la política. El Govern catalán vuelve a la mesa con el jefe del Estado y el jefe del Gobierno en vísperas de que Sánchez y Pere Aragonés se reúnan mañana en la Moncloa. Y es en mitad de ese momento cuando podemos preguntar al presidente en la primera entrevista que concede después de los indultos a los presos del procés y justo cuando asistimos a un relevante movimiento de piezas. Después de los indultos y de la cena de ayer, antes de la reunión de mañana, antes de que el Tribunal de Cuentas haya citado también para mañana anteriores cargos de la Generalitat a los que pide fianzas millonarias por el dinero que se invirtió en el procés. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Antes de que el Consejo de Ministros también apruebe la ley trans, que la agenda política pasa por Cataluña, pero no solo, en este Día del Orgullo. La política también es la gestión de la pandemia en esta semana en la que España recibirá más vacunas que nunca. 6 millones, pero preocupan en paralelo brotes como el de Mallorca, que deja ya 900 afectados. Así es como se presenta la semana y de todo eso queremos preguntarle al presidente en este lunes, que trae temperaturas ya de pleno verano. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días, además va a hacer mucho sol, a excepción de Galicia y el Cantábrico. Aquí nubes, alguna lluvia en general débil y ambiente fresco, pero en el resto del país máximas de 25 a 30 grados, alrededor de los 35 en el interior de la mitad sur. Y esta tarde algunos chubascos aislados pero intensos en el sur de Aragón, Cataluña, también en la Comunidad Valenciana. Must join forces to recover economic growth as soon as possible. Del discurso que dio anoche el rey en Barcelona en la cena de inauguración del Mobile destacaba esta frase en la que llamaba a unir fuerzas. Compartieron mesa el rey, el presidente del Gobierno y el de la Generalitat o la alcaldesa de Barcelona. Y es verdad que Pere Aragonés no estuvo en la recepción de Felipe VI cuando llegó al acto, pero sí se acercó a saludarle e hizo lo que Quim Torra no habría hecho, que es sentarse en la misma mesa. Hoy van a volver todos a compartir foto. Simbolizando una unión por el bien superior de todos. Hagámoslo juntos y juntas. También Sánchez apelaba a la unidad y el caso es que para el Gobierno, Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Para el Gobierno esta es la semana en la que quiere demostrar que los indultos han sido útiles políticamente, en la que esperan que se visualice cierto deshielo con la Generalitat. Sí, por lo pronto celebran esa imagen de normalidad y distensión de anoche en el Mobile y en eso quieren seguir profundizando en la reunión de mañana de Sánchez y Aragonés. Según el equipo del presidente, no han cerrado el orden del día. Pretenden que Sánchez explore sobre qué temas puede ser posible el pacto en la mesa de diálogo, que en la Moncloa prefieren que se celebre ya después del verano, precisamente para que el Govern trabaje internamente sus posiciones. Sánchez y Aragonés se van a ver mañana, el mismo día que el Tribunal de Cuentas decide sobre el patrimonio de 40 exaltos cargos de la Generalitat. El organismo fiscalizador tiene una amplísima mayoría conservadora, así que en el Gobierno niegan que tengan algún margen en esta causa, aunque sí que ven posibilidad de acercamiento en otros ámbitos una vez que se han concedido los indultos, sobre los que va a dar explicaciones el presidente el miércoles en el Congreso y el sábado ante el Comité Federal del PSOE. Inma, gracias. Gracias. Estamos pues en la fase en la que cada foto se mide mucho y todo parece simbolizar algo. Dijo ayer Oriol Junqueras que para él la actitud del Gobierno es la mejor en una década. El independentismo está también en otra fase en la que, sin embargo, mantiene sus dos reivindicaciones básicas, que son el referéndum y la amnistía. Eso es lo que Aragonés pedirá mañana a Sánchez en la Moncloa, aunque hay otro asunto que los independentistas quieren poner sobre la mesa y son las fianzas millonarias que también mañana, como decía Inma, reclamará al Tribunal de Cuentas antiguos responsables de la Generalitat por el dinero público que destinaron al procés. Joan Bofill, bon dia. Bon dia. Sí, en una misma jornada, en una misma ciudad va a coincidir que este tribunal comunica a Artur Mas, a Junqueras, a Puigdemont, a otros exconsellers de Presidencia o Economía que tendrán que pagar 5,4 millones por esos gastos dedicados a la promoción del procés. Y con esta cita por la mañana, irá por la tarde Aragonés a esa reunión en Moncloa con peticiones de máximos, esa amnistía y esa autodeterminación, aunque fuentes consultadas nos concretan que el presidente catalán está preparando ese encuentro con la intención de momento de cerrar una estrategia sobre lo que tiene que pasar a partir de ahora. No esperan cerrar fecha para la mesa de diálogo, simplemente el compromiso que se retome esa mesa después de las vacaciones y que no solo se produzca la foto y nada más, como ya pasó. Y también Aragonés quiere abrir carpetas fuera del proceso, la ampliación del aeropuerto del Prat o decidir sobre los fondos europeos. En paralelo a este deshielo que van a aprobar el Gobierno y la Generalitat está la oposición. Con la pugna entre el PP y Vox por ser quienes más se oponen a los indultos, con Ciudadanos diciendo ahora que apoyaría a Pablo Casado en una eventual moción de censura, aunque el PP ya le ha dicho que no salen los números. Y bueno, con una novedad relevante. Queremos denunciar la política de blanqueamiento que está llevando a cabo el Gobierno de España, que está llevando a cabo Pedro Sánchez desde el Partido Socialista. El gesto que tuvo ayer el PP, que por primera vez se ausentó del homenaje del Congreso a las víctimas del terrorismo en protesta por la política de acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco. El PP hace pues como ya hizo Vox y protesta por acercamientos como los que hacían los gobiernos del PP. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, Ángel. Tiene claro Casado que cuanto más hable el Gobierno de deshielo y de concordia, más va a endurecer él su estrategia. Desde luego, el PP daba ayer un nuevo paso en la fractura con Sánchez. Solo los miembros populares de la mesa del Congreso asistían al homenaje, escenificando así el alcance de la ruptura entre PP y PSOE y escenificando la cada vez más remota posibilidad de acuerdos de calado entre los principales partidos. Y es que el PP no pretende moverse ya del marco Sánchez, dimisión y elecciones. Un marco con el que el PP quiere sacudirse además la presión de Vox y ahora Ciudadanos para que Casado presente una moción de censura. Los números para una moción de censura no dan, y lo que volvemos a reiterarle a Pedro Sánchez es que si es tan valiente para indultar a aquellos que han sido condenados por querer romper el orden constitucional, que sea valiente, que dimita y que ponga las urnas para que los españoles hablemos. En el PP aseguran que una moción de censura reforzaría a Sánchez en su peor momento, pero están convencidos también de que Vox presentará la suya y, como sucedió con la anterior, volverá a situar al PP en una posición difícil. Mariela, hasta luego. Hasta luego. España va a recibir esta semana el lote más grande de inyecciones desde que empezó la campaña de vacunación. Van a ser 6 millones en esta semana en la que veremos si el hecho de que sea laborable nos cambia en algo esa decisión de ponernos o no la mascarilla por la calle. Este fin de semana pues ha servido, digamos, de prueba para una medida que hoy va a entrar en vigor también en Italia. Aunque todas esas señales de alivio de que estamos empezando a controlar la pandemia conviven con otras que son preocupantes, los brotes. Sobre todo el de Mallorca, que deja ya 900 positivos en 9 comunidades distintas, la mitad de ellos en Madrid. En Andalucía se estudian 400 casos y la Junta estudia si impone restricciones en Pontevedra. Hay además 2 brotes más, uno en Valencia, otro en Girona. La verdad es que entre los brotes y la variante Delta los contagios están repuntando. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángel. Y nos decías a las 7 que crece la preocupación entre los expertos y el Ministerio, aunque la situación en los hospitales haya mejorado. La incidencia acumulada lleva 3 días subiendo con los datos conocidos, eso sí, de la semana pasada. Ya esta tarde se va a comprobar si continúa este repunte y si hay cambio de tendencia. En Cataluña se han disparado en los últimos días los contagios. El 30% de las nuevas infecciones, según las autoridades, son de la variante Delta. En Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana se ha reactivado la pandemia por la diseminación del megabrote de Mallorca, y con el ocio nocturno están relacionados también los malos datos de Cantabria. Por ejemplo, lo más tranquilizador es que este repunte no está impactando de momento en los hospitales o en las UCI. Los nuevos positivos son casos leves, se están registrando mayoritariamente entre los jóvenes de 15 a 29 años que están sin vacunar. Esta semana, dice el Gobierno, como decíais, habrá récord en la llegada de vacunas, 6 millones de dosis. Hoy vamos a superar los 16 millones de inmunizados con la pauta completa y casi 25 millones con al menos una vacuna. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. El brote de Mallorca tiene de momento a más de 200 jóvenes aislados en la isla. Mamen Municio, buenos días. Buenos días. Salud ha tomado esta decisión ante el elevado volumen de positivos por coronavirus y el intento de muchos en volver a sus casas. Todo el grupo es contacto estrecho y, por tanto, debe guardar cuarentena. Hay 175 jóvenes que han sido trasladados ya a un hotel puente para el aislamiento, de los que 33 han resultado positivo y 9 han sido trasladados al hospital de Son Espases por sintomatología leve y alguna fiebre alta. Hay 93 estudiantes que ellos o sus familias aún no han dado su consentimiento. Estos permanecen igualmente aislados en sus hoteles, ya que tienen que guardar cuarentena por protocolo. La inquietud porque crezcan los contagios no se da solo aquí en España, sino que se va extendiendo a causa de la variante Delta. Sudáfrica ha anunciado un nuevo confinamiento y Rusia ha impuesto el teletrabajo en la ciudad de Moscú después de un récord diario de contagios. Aunque del exterior la noticia es política y está en Francia. Le Front National a été arrêté et nous l'avons fait fortement reculer. La segunda vuelta de las elecciones regionales, marcadas de nuevo por la altísima abstención del 65%, pero en las que se reivindicó ayer la derecha clásica, que se impuso a la extrema derecha de Marine Le Pen en el único departamento donde Le Pen aspiraba a poder ganar, que era Provenza-Alpes-Costa Azul. Han perdido también en el norte. Y hoy en Francia se analizan estos comicios como un test ante las presidenciales del año que viene. Corresponsal en París, Irene Casado. Considerados como un test antes de las próximas elecciones presidenciales de 2022, los comicios regionales franceses, cuya segunda vuelta se celebró este domingo, tienen un claro ganador: la abstención, que superó el 65%. A menos de un año de la próxima carrera por la jefatura del Estado, la extrema derecha de Marine Le Pen tenía un objetivo claro: confirmar su implantación a nivel territorial en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, donde era favorita. Sin embargo, los ultraconservadores no consiguieron hacerse con las riendas de la región, lo que habría sido una primicia en la historia del partido. La segunda vuelta del plebiscito dio la victoria al candidato de la derecha clásica, los republicanos, con más del 57% de los sufragios. La derecha tradicional conserva la presidencia de 7 regiones metropolitanas y los socialistas de 5. La formación de Emmanuel Macron no consigue imponerse en ninguna región, un verdadero fiasco en la recta final de su quinquenio.
Salvamento Marítimo ha rescatado este fin de semana a más de 300 personas cuando intentaban llegar a España en patera. Desde el pasado viernes han interceptado a 7 embarcaciones que se dirigían hacia Canarias. Había una treintena de niños. Radio Club Tenerife, Héctor Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Uno de ellos, llegados a Tenerife, fue evacuado grave a un hospital en un fin de semana en el que se ha reactivado la conocida como Ruta Canaria. Las últimas embarcaciones han llegado a Lanzarote. En una de ellas, la Guardia Civil detenía por un supuesto delito contra la salud pública a 2 de las personas llegadas a la costa del municipio de Teguise, en cuyo interior se incautaron unos 690 kilos de hachís. Y a todo esto hay que sumar que anoche Salvamento trasladaba a Gran Canaria a una mujer que recogió del agua tras confirmar también la presencia de un cadáver que se hundía cuando apoyaba a la Marina marroquí durante un rescate. Y entre las previsiones económicas de hoy hay una que tiene trasfondo político. Ya les adelantamos aquí la semana pasada que es inminente el gran acuerdo para que este país afronte la mayor reforma en una década de las pensiones. Un acuerdo entre patronal, gobierno y sindicatos. Hoy los agentes sociales se reúnen para cerrar los detalles de un pacto al que se quiere dar simbolismo esta semana, Rafa Bernardo. A falta de que en la reunión de esta mañana, de carácter técnico, se cierren los últimos flecos menores pendientes, los negociadores dan ya por hecho un acuerdo que deroga los aspectos más notables de la reforma del PP de 2013, factor de sostenibilidad y revalorización del 0,25% anual, vuelve al IPC como la fórmula de actualización de las pensiones y plantea una batería de medidas para lograr el retraso en la edad de jubilación real sin subir la edad de jubilación legal, incentivando que se entre más tarde a la jubilación anticipada, premiando con más pensión a los que demoren su retiro más allá de la edad de referencia y limitando la posibilidad de las jubilaciones forzosas. Con este pacto, el más importante en materia de pensiones desde el cerrado por agentes sociales y Rodríguez Zapatero hace una década, la tarea no concluye. Queda por delante una segunda fase de negociaciones con temas tan polémicos como el régimen de autónomos o las pensiones máximas. Eso sí, este primer pacto se quiere solemnizar con una firma al más alto nivel que será esta misma semana. Y también esta semana se producirá otra imagen de mucha carga, aunque de otro tipo. Siguen las declaraciones ante el juez de la Kitchen. Mañana le toca a Cospedal y el miércoles a su marido, pero el trabajo se retoma hoy mismo con la comparecencia del jefe de la UDEF, al que apuntó el inspector Morocho cuando contó todo lo que le ofrecieron para que dejase de investigar al Partido Popular. Miguel Ángel Campos. A las 10 de esta mañana comparecerá como imputado el exjefe de la UDEF, José Luis Olivera, a quien el inspector Morocho situó como la persona que intentó comprarle con varios destinos bien pagados para apartarle de la investigación de la caja B del PP. Además, Olivera boicoteó numerosas investigaciones de la Gürtel y retrasó la entrega de informes al juzgado para beneficiar al partido, según Villarejo, y hasta pudo tener negocios ilícitos con el comisario jubilado. Mañana será turno de Cospedal, contra la que se acumulan los indicios respecto a su responsabilidad en la Kitchen. Constan grabaciones en el sumario y notas de Villarejo respecto a que estaba al corriente del espionaje a Bárcenas. El miércoles será turno del marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, quien presentó a Villarejo a la exsecretaria general y era el contacto directo para encargarle trabajos puntuales para el partido. Ese día también declarará el exjefe del gabinete de Cospedal y el viernes cerrará semana el propio José Manuel Villarejo para ser interrogado sobre sus 13 agendas. Y del exterior sigue la búsqueda en Miami de supervivientes entre los escombros del edificio de 12 plantas que se derrumbó el jueves. Según el último balance han muerto 9 personas y hay todavía 152 desaparecidos. La alcaldesa asegura que están haciendo todo lo que pueden para identificar a las víctimas y avisar a sus familiares. Este domingo los familiares y de las víctimas de los desaparecidos han podido visitar la zona donde están trabajando los equipos de rescate. Y en Reino Unido ya tienen nuevo ministro de Sanidad. El anterior, Matt Hancock, ha tenido que dimitir después del escándalo por saltarse las normas que él mismo había impuesto. Le pillaron en su despacho besándose con su asesora y amante Londres, Begoña Arce. Con la variante Delta en alza y la crisis del coronavirus lejos de estar resuelta, para el nuevo ministro de Sanidad el nombramiento es un regalo envenenado. Sajid Javid ha sido en el pasado responsable de Interior y después lo fue del poderoso Departamento de Finanzas. Ahora vuelve al gobierno de Boris Johnson en un cargo de menor rango ministerial, pero con un papel vital. El retorno a la normalidad es mi principal objetivo, dice. Su predecesor, Matt Hancock, se vio forzado a dimitir el sábado en medio de un escándalo por no guardar la distancia social obligatoria el pasado mes de mayo. Las cámaras le filmaron besando apasionadamente en el lugar de trabajo a una asesora con la que ahora piensa iniciar una nueva vida. El gobierno, entre tanto, investiga quién puso la cámara secreta oculta en las oficinas del ministro y quién distribuyó después las imágenes.
de haber hablado con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, que tenía que irse a esta hora porque en breves minutos va a haber la inauguración del Mobile World Congress, que es el motivo por el cual está el presidente del Gobierno aquí en Barcelona, protagonizando, uno de los protagonistas de la fotografía, que es sin duda la noticia del día, esa fotografía de ayer en la cena del jefe del Estado, el jefe del Gobierno, el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona juntos en esa misma mesa. Una fotografía que hace unos meses, bajo la presidencia de Quim Torra, era absolutamente impensable. En El Abierto esta mañana, Antón Losada, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí iluminado después de escuchar al presidente. Eso es importante. Ahora te pregunto por ello, Mariola Urrea, buenos días. Hola, ¿qué tal, Ángels? ¿Qué tal, Mariola? ¿Bien? Sí, muy bien. Ignasi Guardans, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Todo bien, Ignasi? Todo muy bien. Venga, pues os voy a pedir un primer titular sobre lo que os ha parecido la conversación o lo que nos ha contado el presidente del Gobierno, y luego iremos detallando un poco lo que nos ha dicho, sobre todo en torno a la cuestión catalana, aunque ha habido otras cuestiones que hemos podido abordar, pero sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión catalana. Antón, ¿qué te ha parecido? Bueno, yo le he visto al mando de las operaciones, ¿no? Le he visto muy convencido de lo que está haciendo y con una idea bastante clara de dónde está, de la dificultad que tiene delante y cuáles son los problemas que va a tener delante y a dónde quiere llegar, ¿no? Y en ese sentido, a mí me ha parecido una entrevista bastante sólida. Y sí, yo le he visto sobre todo muy convencido de lo que está haciendo, que creo que para afrontar un proceso como el que se viene encima es la condición sine qua non para arrancar. O sea, estar firmemente convencido de que esto es lo que hay que hacer y que hay que hacerlo de esta manera. Ignasi, ¿le ves convencido tú también? Sí, le veo convencido, le veo voluntarista, en sentido positivo, también en negativo, porque, claro, el control de la situación, o sea, parece que tenga el control de la situación, pero no lo tiene, porque, claro, Pedro Sánchez solo controla la mitad de la ecuación, y eso es lo que hay que repetir constantemente, es decir, su mitad la controla él, y está bien, ni siquiera toda, porque representa al Gobierno de España, pero desde España llegan otras voces distintas de la suya, pero vamos, la voz institucional que llega desde España sí es la suya, los otros son gritos por ahora, pero la voz en Cataluña no es la suya, y entonces eso es lo que hay que recordarle a veces, y es lo que, bueno, pues echa un poco de menos en el tono, ¿no? Quiero decir, no solo un punto de prudencia de asumir que no todo depende de él, sino también un mensaje, que luego si quieres, Ángel, volvemos a eso, porque me parece muy importante, hacia esa mitad de catalanes a la que el actual Gobierno de Cataluña ignora, desprecia y sigue acusando de traidores, ¿no? Quiere decir, es muy importante que esa mitad de catalanes no independentistas, a los que efectivamente hoy Pedro Sánchez ha hecho una referencia que llevaba tiempo sin hacer, ¿no? Y hoy sí se ha referido a ellos, a los catalanes no independentistas que desean pues seguir dentro de España y que no solo eso, sino que han aguantado solos la defensa de la Constitución durante estos años, pues que se sientan también respaldados por el Gobierno de España y que por tanto el Gobierno de España no compre ahora el relato del independentismo, que es que, bueno, que cuando se sienta con Aragonés se está sentando con Cataluña. No se está sentando con Cataluña. Se está sentando con el Gobierno de Cataluña, que representa a la mitad de Cataluña y que ha decidido gobernar solo para la mitad de Cataluña. Mariola. De enero a mayo veíamos un gobierno un tanto noqueado, sin control sobre la agenda, sin pruebas evidentes de un plan de acción. Y yo creo que ahora vemos un presidente, no un gobierno, un presidente que tiene muy claro cuál es la hoja de ruta para los próximos 2 años. Y en lo que se refiere a Cataluña, yo lo veo incondicionalmente constructivo y creo que es algo imprescindible para conducir un proceso que no va a ser nada sencillo. Pues venga, si te parece, Sastre, vamos a recordar algunos de los pasajes, de las cosas que nos ha dicho sobre esa determinación para tirar adelante este proceso para terminar con el conflicto con Cataluña. Hagamos un primer bloque de respuestas del presidente enfocados a eso, a la situación en Cataluña. Dice que estamos en el camino de la normalidad institucional, que claro que ha cambiado de opinión respecto a los indultos, pero cree que es el momento porque los indultos dan virtudes fundamentales a la sociedad, y luego giraba el foco sobre todo a la oposición. Ha dicho del Partido Popular que es la más furibunda de Europa, que los españoles van a tomar nota porque no están arribando el hombro. Él lo decía de esta manera. Bueno, yo creo que el Partido Popular durante estos años está haciendo, a mi juicio, la oposición más furibunda en Europa. No ha reconocido la legitimidad del Gobierno de España, ha utilizado la pandemia en contra del Gobierno de España, ha puesto en cuestión nuestra calidad democrática en Europa, por ejemplo, para la gestión de los fondos de recuperación. Ayer mismo vimos cómo rompían un consenso básico en torno a la celebración y homenaje y el reconocimiento de la memoria a las víctimas del terrorismo.
Le preocupa también, dice, que Aznar haya vuelto, ese pasado que él representa, haya vuelto a la dirección del PP y cree que el expresidente debería pedir perdón. Eso en cuanto a la oposición, que ha centrado buena parte del mensaje que quería transmitir esta mañana el presidente. Luego había mensaje también a los independentistas. Ha dicho, le habéis repreguntado varias veces si Oriol Junqueras estará o no en la mesa de negociación. Él dice que es una mesa entre gobiernos y que además está inhabilitado, por tanto dice que Junqueras no va a estar, es el mensaje de Sánchez, aunque sobre Junqueras y lo que dijo ayer en La Vanguardia de que era el gobierno que había tomado decisiones, en fin, mejores en el contexto del diálogo. De la última década, decía que era el mejor gobierno de la última década. Pues esta era la respuesta del presidente. Yo creo que es el principio de un camino largo que vamos a tener, donde todos debemos ser generosos, tenemos que ser empáticos con una ciudadanía que nos está mirando. ¿Qué me gustaría a mí que hiciera también el Govern de la Generalitat de Cataluña? Pues que Cataluña hable con Cataluña, que reconozca el Govern de la Generalitat de Cataluña ahora mismo a la otra parte de Cataluña, que trata en algunas ocasiones de invisibilizar, que es una parte de Cataluña tan importante como la que pueda representar el nacionalismo, que no comparte su hoja de ruta. Este es el fragmento que subrayaba ahora Ignasi, cuando efectivamente sí que hay un emplazamiento después de los indultos. Sánchez viene a decir, bueno, yo he hecho esta parte, esta es la parte que pido al independentismo o en concreto a la Generalitat. Y por último, un último pasaje sobre si cabe o no ese referéndum, como le preguntabas al ministro de Justicia la semana pasada, y cómo va a pedirle mañana a Pere Aragonés, que va a la Moncloa a pedir dos cosas, la amnistía y el referéndum. Bueno, dice Sánchez, citando al presidente de la Conferencia Episcopal, que ya en sí es una noticia, cosa muy llamativa, efectivamente, que la Constitución no es un dogma. Que la Constitución española no es un dogma, pero sí marca el territorio sobre el cual podemos dialogar. Y creo que dentro de la Constitución española hay muchísimas cosas que hacer. Pero también le diré, ya no es una cuestión solamente, digamos, leguleya, si me permite esta expresión coloquial. Es una cuestión de convicciones. Es que a la ciudadanía catalana no se le puede obligar a elegir si es catalana o es española. Luego hablaremos de lo que puede dar de sí este encuentro, pero Ignasi, por tirar del hilo que tú dejabas y escuchando ahora también lo que había dicho Pedro Sánchez, tú sigues desconfiando, decías, bueno, queda claro quién tiene el mando de una parte y lo tiene muy claro, lo que quiere hacer Pedro Sánchez, pero tú sigues desconfiando del otro lado. Bueno, yo me atengo a los hechos. El señor Canadell, expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, con unos votos enormes, o sea, una gran cantidad de votos entre una parte del empresariado independentista. Por tanto, no solo de las CUP o de las juventudes de Ara, no, del empresariado independentista, que son gente con estudios, por decirlo así, con civilización, no gente que quema contenedores y que le han llevado al Parlamento y que tiene su apoyo. Este señor, perdonad si hay menores en la audiencia, pero es una cita, lo tengo que poner entre comillas, llamó, no sé si estoy autorizado para decir eso. Sí, puedes. Puedo, le llamó hijo de la gran puta. O sea, llamó a Pedro Sánchez hijo de la gran puta. Hace una semana. Eso es Canadell. Y este señor se sienta hoy, forma parte de esa mayoría que sostiene el gobierno de la Generalitat y está sentado en el Parlamento. Es decir, es por citar el ejemplo así más visual de esta semana, ¿no? Este señor ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona. Por tanto, claro, pues son hechos reales que efectivamente, y un día Junqueras dice lo que dice, ayer sacó esa frase de que Sánchez es lo más sensato en este momento que ha habido en 10 años, pero luego dicen otras cosas y los que han salido no es un tema solo de que los que han salido de la cárcel tengan que arrepentirse de nada. Esto es una caricatura, O sea, cuando yo digo que si los que han salido de la cárcel no hacen ningún gesto, se dice, no, es que no tienen que arrepentirse. Por supuesto que no tienen que arrepentirse en el sentido de o pueden mantener sus ideales, eso por supuesto, pero estaría bien que hicieran algún gesto sobre sus errores y yo me conformaría que reconocieran la existencia de una mitad de Cataluña para la que no gobiernan, a la que se desprecia en TV3, no solo se la silencia, se la desprecia en TV3, se la ridiculiza y se le sigue llamando traidores. Entonces, eso es, bueno, por decirlo así, dice el New York Times, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Bueno, pues estos son hechos y luego ya las opiniones, pues que vengan después. Antón. Bueno, yo es que creo que tampoco podemos ir buscando declaraciones de uno, del otro, del de más allá, porque siempre es fácil encontrar una declaración que te sirve para fundamentar un argumento, ¿no? Yo prefiero quedarme con las declaraciones de los que realmente tienen algo que decir en este proceso y son protagonistas de este proceso. Y yo de momento, ni por supuesto lo que acabamos de oír al presidente Sánchez, ni al presidente Aragonés, ni a Oriol Junqueras... Incluso Junqueras hablando del mejor gobierno en la última década. Yo creo que todos son signos en la buena dirección. Otra cosa es que al final acabemos completando el camino, ¿no? Yo creo que cualquiera que sepa de negociaciones políticas, cualquiera que haya ido a un mercado a comprar algo en su vida,
sabe que las negociaciones empiezan siempre desde lo máximo que quieres conseguir, pero siendo perfectamente... O sea, nadie se sienta a la mesa de negociación diciendo, mira, renuncio a esto, vamos a firmar. No lo hacemos ni siquiera cuando vamos a comprar a un mercado. Empiezas ofreciendo €1 para ver si al final pues te dejan la cosa en 5 o 6. Entonces, es normal. ¿Me permites, Antón, un comentario? No porque te la por dialogar contigo. Yo entiendo lo que estás diciendo, pero tú no has oído a Pedro Sánchez en este momento decir hubo un tiempo para el castigo y otro para el perdón ahora. Un tipo de gesto en el que implícitamente, por ejemplo, y ministros del gobierno reconociendo que el 1 de octubre las cosas desde el Estado no se hicieron bien. Bueno, ¿has oído algo similar a Aragonés, a Junqueras? La mínima autocrítica sobre lo que se ha hecho en el pasado. Yo a Junqueras lo he oído decir muchas veces que no tienen la mayoría suficiente, que necesitan ampliar su mayoría, que la vía unilateral con estos datos y con este apoyo no es el camino. Eso es de futuro, de pasado. Algún reconocimiento de que el pasado... Ignacio, deja terminar, Antón. Es que es muy difícil construir el futuro mirando permanentemente hacia atrás. O sea, miramos hacia adelante o si no nos pasa lo de las estatuas de sal. Nos quedamos convertidos en estatuas de sal. Entonces yo creo que hay que asumir lo que está sucediendo. ¿Qué sería preocupante? Que hubiera hostilidad en las declaraciones, que vieras desde el primer momento que, bueno, nos vamos a sentar porque nos tenemos que sentar, porque si no nos sentamos no lo sabemos explicar, pero nuestra voluntad es no llegar a ningún acuerdo. Yo lo que veo por primera vez en mucho tiempo es la voluntad de llegar a un acuerdo. Y me parece que hay un mutuo reconocimiento, yo por lo menos lo quiero ver así, donde, digamos, todos comprenden que la situación, que es que la mayoría independentista no es suficiente, o sea, los independentistas no tienen la mayoría que necesitan y los no independentistas no pueden seguir bloqueando eternamente las aspiraciones de los demás. Y que es necesario, yo creo que por primera vez están al mando de las operaciones líderes que son conscientes de que hay que llegar a un acuerdo. Porque sin llegar a un acuerdo es imposible resolver esta situación. Podemos estar votando hasta el amanecer, que más o menos saldrá siempre el mismo resultado. Y cuando una sociedad está en esa situación, solo hay una manera de resolver esta situación, que es compromiso entre ambas. Y asumir que, oiga, todos vamos a tener, nadie va a ganar el 100%, todos vamos a tener que ceder. Mariola. A mí la parte más esperanzadora de todo esto que va empezando y va tomando cuerpo es esa convicción de las partes con capacidad para decidir, y son por un lado el presidente del gobierno y por otro lado el presidente de la Generalitat, convicción en la negociación como única fórmula para explorar las vías de un potencial acuerdo. Yo creo que ninguna de las partes hoy están en condiciones de afirmar que ese acuerdo llegará con éxito, pero sí que están en condiciones y tienen la firme convicción de explorar esta vía como única solución, y lo hacen bajo el convencimiento de que la solución del problema es factible exclusivamente a través de esta vía de exploración. Y creo que esa es la parte esperanzadora. Todo lo demás son elementos en los que uno podemos fijar la mirada más en las partes más positivas, otros se pueden detener más en los improperios, que siempre va a haber personas boicoteadores naturales de todo este tipo de procesos con capacidad para, bueno, pues hacer estallar, si llega el caso, esta vía de diálogo, ¿no? A mí, yo destacaría dos cosas que ha dicho el presidente que son interesantes, yo creo que para un día como hoy, previo a la reunión de mañana, ¿no? Él ha afirmado tener humildad en objetivos y vocación de explorar o de analizar todo esto que ocurre en términos gradualistas. Y creo que aquí está la clave de todo ello. Oiga, no nos pongamos de momento objetivos muy grandilocuentes, humildad, porque no se va a resolver nada mañana. Y sobre todo, gradualismo. Vamos poco a poco consiguiendo pequeños avances que hagan, bueno, pues que esa esperanza de resultado final, pues más positiva, pues esté más cerca. Y poco más se puede abordar hoy. Vamos a hacer una cosa, voy a hacer una pausa, lo retomamos enseguida, con lo que ha dado de sí esa conversación con Pedro Sánchez, pero además introduciendo otra variable de la que ha hablado, y ya hemos sacado un extracto, ahora Sastre lo ha hecho, la variable de la oposición, del papel que está jugando el Partido Popular. En el
Abierto, Antón Losada, Mariola Urrea e Ignasi Guardans, después de haber escuchado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y decía yo, hay otra variable que hay que introducir en todo lo que está pasando en torno a la negociación con Cataluña, y es el papel del Partido Popular. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Hola de nuevo. Partido Popular que rompe todos los consensos. Ayer uno que parecía casi sagrado. Ayer se ausentó incluso del acto de homenaje a las víctimas del terrorismo, algo que no había pasado nunca. Sí, desde luego el PP daba ayer un nuevo paso en la fractura con Sánchez. Solo los miembros populares de la mesa del Congreso asistían al homenaje a las víctimas del terrorismo, escenificando así, como dices, el alcance de la ruptura entre PP y PSOE. Pablo Casado escribía en su cuenta de Twitter: es inaceptable que Sánchez beneficie a presos etarras, pacte con los que no condenan 850 asesinatos y no colaboran a esclarecer 300 crímenes impunes. Y a las puertas del Congreso, Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana, los únicos miembros populares que asistieron a este homenaje, se pronunciaban así, pero en la concentración de las asociaciones de víctimas AVT y COVITE, que con un acto paralelo protestaban por el acercamiento de presos etarras. Estamos con ellas, que desde luego vamos a seguir siempre honrando su memoria, justicia y dignidad. Porque no vamos a dar un paso atrás, jamás. Y frente al horror etarra nos encontrarán siempre delante. Lo que se escenificó ayer, Ángels, es la cada vez más remota posibilidad de acuerdos de calado entre los principales partidos. Y es que el PP no pretende moverse ya del marco de Sánchez, dimisión y elecciones. Un marco con el que el PP quiere sacudirse además la presión de Vox y ahora de Ciudadanos para que Casado presente una moción de censura. Hablaba así ayer Cuca Gamarra, la escuchamos. Los números para una moción de censura no dan, y lo que volvemos a reiterarle a Pedro Sánchez es que si es tan valiente para indultar a aquellos que han sido condenados por querer romper el orden constitucional, que sea valiente, que dimita y que ponga las urnas para que los españoles hablemos. Y a esa declaración de ayer de Arrimadas al Mundo, la de que si Casado presenta una moción de censura, los naranjas la van a apoyar, respondía en Twitter el número 2 del PP, Teodoro García Egea, diciendo: las mociones de censura a Sánchez se hacen no entregándole ayuntamientos como el de Murcia o no rompiendo gobiernos regionales para dárselos a Sánchez. En el PP aseguran que una moción de censura va a reforzar a Sánchez en cualquier caso y además en su peor momento, pero están convencidos también de que Vox va a presentar la suya y que, como sucedió con la anterior, volverá a situar al PP en una posición muy difícil. Mariela, gracias. A vosotros. De la moción ha dicho Sánchez que al final representa una enorme frustración de los tres partidos de la derecha y ha enmarcado esto que ahora comentaba Mariela, ese bloqueo a la renovación, en una estrategia del Partido Popular, porque claro, le preguntabas por la renovación de los miembros del Tribunal de Cuentas, que mañana van a tener un papel relevante cuando empiecen a ver el tema de las fianzas de los líderes del procés. Pues él dice que respeto al Tribunal de Cuentas, ha insistido, ha explicado que no es un órgano, aunque se llame tribunal, del estamento jurídico, sino que es una instancia administrativa, que él no va a dar ninguna instrucción a la abogacía del Estado y que si el PP bloquea, como él ya anticipa que va a pasar, la renovación de los miembros, forma parte de esta estrategia de bloquear cualquier renovación de los órganos constitucionales. Mariola, hablábamos de la convicción, ¿no?, de Pedro Sánchez, la determinación de Pedro Sánchez en tirar para adelante con la negociación, con el diálogo con Cataluña. Las dudas que a más de uno, más de dos, le puede generar el papel del independentismo. ¿Qué van a hacer finalmente? ¿Con qué independentismo va a negociar Pedro Sánchez? Pero lo que está claro es el papel del Partido Popular, y es que no se puede contar con el Partido Popular. De momento no. Yo confío en que la estrategia enloquecida, porque es una estrategia absolutamente enloquecida de Pablo Casado, llegue en un momento determinado a toparse con ese muro que es el de la inutilidad y el de la irrelevancia política, ¿no?, que es el peor escenario en el que puede acabar varado un líder político con aspiraciones en algún momento a conquistar el gobierno de España. Y confío, digo, en que eso ocurra. Yo espero que sea antes que después, aunque imagino que le va a llevar un tiempo, y que al final de todo este proceso, porque estamos hablando de un proceso largo, de 2 años por hacerlo coincidir con el final de la legislatura natural, se pueda contar con el PP para posicionarse en términos de la fórmula jurídica que se logre dar a ese potencial acuerdo del que estamos hablando, ¿no? Y que no habría que descartar que fuera una reforma constitucional. Ya sé que esto alguien puede estar pensando, largo me lo fiáis, y es verdad, pero en términos políticos siempre hay que hacer juegos de escenarios y juegos de planificación. Y lo que es evidente es que el Partido Popular no puede resistir mucho tiempo en esta opción de oposición
posición absolutamente de trinchera y absolutamente irrelevante, porque es irrelevante por mucho que las encuestas hoy le den un resultado aparentemente positivo. Es una locura en la que ha entrado Pablo Casado. Ignasi. Es una locura, y en algunos casos una locura miserable, y lo digo con todo el sentido de esa expresión. Cuando acabo de escuchar, que no lo había oído, que el tema del acercamiento de presos lo califican de pacto con presos etarras, ¿no? Eso es mentira. Y además es que esta mañana recordábamos nosotros, más de 500 son los presos que acercó el Partido Popular con ETA activa, con ETA matando. Sí, pero por eso digo que hay dos niveles ahí. Uno, que efectivamente ya lo ha hecho antes el Partido Popular. Segundo, que es cumplimiento de la ley, que ahora que estamos con el Consejo de Europa para arriba y para abajo, pues el Consejo de Europa varias veces ha recordado la importancia de que, salvo casos muy excepcionales, como ocurrió con la mafia italiana, por poner otro ejemplo fuera de España, los mafiosos italianos, para que no se relacionaran entre sí, y los presos durante años, se les separaba del lugar ordinario de cumplimiento de la condena, pero lo normal es que las condenas se cumplan cerca del domicilio. Por tanto, eso es una política penitenciaria justa y del Estado de Derecho, pero en todo caso, incluso aunque uno discrepe de eso, lo que es miserable es llamar a eso un pacto con los terroristas, ¿no? O sea que efectivamente sí, creo que hay un cierto nivel de locura, de nerviosismo en el actual Partido Popular, y que no hace más que, bueno, que es muy poco patriótico. También me gusta utilizar la expresión porque es algo que daña a España, que daña la convivencia en España, que daña el progreso de España, que daña sus inversiones, que daña su futuro, y todo eso está en el debe del Partido Popular, ¿no? ¿Cuánto va a durar esto? No lo sé. Yo no sé si, claro, decía Mariela que le queda poco y que no puede aguantar. No estoy muy seguro de no puede aguantar. Yo creo que se puede aguantar gritando así 2 años, y eso pues va a desgastar y veremos qué precio tiene. O sea que yo no estoy tan seguro de que esto se vaya a terminar ahora, ¿eh? Antón. Yo es que creo que el Partido Popular ha decidido no ser parte de la solución y prefiere alimentar el problema, porque cree que el problema catalán le permite ganar 2 batallas: una, desgastar al gobierno, y 2, mantener bajo control a Vox. Y entonces yo veo muy difícil que con el actual liderazgo se pueda producir un cambio en el Partido Popular, ¿no? A pesar de las enormes señales que le están llegando desde instituciones que son más que próximas al Partido Popular, ¿no? Yo hay muchas cosas que creía no vería en mi vida, y una de ellas era ver a dirigentes del Partido Popular amenazando a empresarios y obispos. Sí. Yo nunca creí ver a España ganar un mundial, un presidente negro en Estados Unidos, y a la derecha española amenazando a la conferencia episcopal y a la conferencia y a la izquierda citando a la conferencia episcopal, o poniéndole apelativos al rey, simplemente porque ha cumplido con su deber constitucional, que es firmar lo que tiene que firmar porque no tiene otra opción. Es decir, cuando un partido de derechas alimenta este tipo de discurso, es que no es que esté en una estrategia suicida, está en una estrategia kamikaze. Y que es muy difícil rectificar el rumbo cuando entras en esta dirección, porque te has peleado con tanta gente, has llamado desleal, traidor, miserable, a tanta felón, a tanta gente, que es muy difícil después reconstruir los puentes, ¿no? Entonces yo creo sinceramente que la única certeza que tenemos en este momento es que el Partido Popular no quiere ser parte de la solución a la cuestión catalana, y que bueno, si se quedara ahí la cosa, pues sería un problema de Pablo Casado y el Partido Popular, allá ellos. El problema es que están trasladando esto, que es una posición política muy respetable, absurda pero muy respetable, al ámbito institucional. Y están desarrollando una estrategia de oposición desde las instituciones, donde solo aceptan la legitimidad y la representatividad de las instituciones que les dan la razón. Y hacen todo lo posible para mantener bloqueadas instituciones que son capitales para la resolución de este conflicto. El Consejo General del Poder Judicial, el propio Tribunal de Cuentas, que caduca ahora su mandato en julio, el Constitucional caducó en el 19, el Consejo General del Poder Judicial caducó en el 18. Eso sí que es utilizar las instituciones de manera partidista. Y eso sí que es un problema para todos. Tener una oposición que es capaz de llevar sus posiciones políticas muy respetables al ámbito institucional y utilizar las instituciones para hacer oposición partidista, con el desgaste institucional que eso supone. Pero no olvidemos, esto es una réplica, ¿os acordáis?, de Montoro, que se caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Pues que se caiga el Poder Judicial, el Constitucional, el Rey, que ya lo levantaremos nosotros cuando lleguemos al poder. El problema es que se están cayendo tantas cosas
que primero dificultan tu camino para llegar al poder y segundo, vas a tener muchas cosas que levantar. Si Mariola, ¿qué quieres intervenir? Mira, Mariola. Sí, decía Antón que el PP ha decidido no ser parte de la solución, sino ser, alimentar el problema. Alimentar el problema. Sí. Bueno, yo diría más, y asumo la responsabilidad de las palabras que voy a decir. Creo que el Partido Popular no soporta en este país que el Partido Socialista en el gobierno sea el que aporte la solución. No lo soportó con el fin de ETA, no lo soportó y no lo va a soportar con la cuestión catalana. Y efectivamente, decía Ignasi, con este liderazgo pues es muy complicado que vire y que lo haga en un tiempo razonable. Yo siempre he defendido que Pablo Casado era un líder de transición. Cuanto más tarde el Partido Popular en sostener a este liderazgo que no lo conduce a buen puerto, más tardará en recomponerse como partido y en ser una esperanza también de país. Es una desgracia para España tener al Partido Popular en esta clave. Es una desgracia. Lo que ocurre es que todo apunta, que puedes tener razón, que es un liderazgo de transición hacia peor y que quien le va a suceder en esa transición es una lideresa que no va a ser precisamente quien mejore las cosas, ¿no? O sea que aquí en Galicia lo vemos diferente. Bueno, en Galicia lo de la sucesión lo vemos diferente. En Galicia hay pues se os va a pasar el arroz, Antón. Exactamente. Hay una esperanza blanca en Galicia que se va. Esa esperanza blanca en Galicia se va a quedar ahí al lado del apóstol, que se está muy bien y no va a dejar nunca las espaldas del apóstol. De todas formas, Antón, me llamó a mí la atención que esa esperanza blanca se alineara con José María Aznar en las declaraciones. Le hemos preguntado por ellas, por esas declaraciones al presidente del gobierno, las declaraciones de Aznar de este fin de semana. Primero, en todas partes le preguntan por Isabel Díaz Ayuso. Pablo Casado, preocúpate, porque no le preguntan por ti y le preguntan por Isabel Díaz Ayuso. Pero después cuestionando la llegada al gobierno de los dos últimos gobiernos socialistas. La de Zapatero llegó al gobierno a causa de un atentado. No, llegó al gobierno por las mentiras del gobierno de José María Aznar. Y segundo, llegó al gobierno Pedro Sánchez por una moción de censura contemplada en la Constitución, una herramienta democrática como muchas que afortunadamente tenemos en este país. Por eso le hemos preguntado a Pedro Sánchez qué opinaba de las declaraciones de Aznar y ha dicho esto. Yo creo que José María Aznar representa el pasado. Lamentablemente creo que es un pasado que ha vuelto a la dirección del Partido Popular porque marca claramente cuál es la línea. Pero la nuestra es la de la concordia, la convivencia y la superación de crisis, en este caso de convivencia en Cataluña, pero también de otras crisis a nivel social como es la desigualdad que tenemos que superar. Claro, Antón, aquí el problema es si es pasado o si es presente y quizá también futuro. Bueno, yo creo que tiene toda la intención de volver desde el pasado para ser parte del presente y apropiarse del futuro. Yo creo que la irrupción de Aznar la semana pasada, bañando en elogios a Díaz Ayuso, diciéndole que yo voy por Hungría y me preguntan por ella. Entonces no tendrán otra cosa por la que preguntarle en Hungría a Aznar que por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, yo creo que claramente Aznar, que no ha renunciado a ejercer, digamos, el liderazgo moral, entre comillas lo de moral, del Partido Popular, claramente ha irrumpido para, primero, marcar un camino y darle un mensaje a Pablo Casado. O sigues este camino o que sepas que tenemos el recambio preparado. Esto ya lo hemos visto también en otros derroteros. Creo honestamente que solo hay dos expresidentes que han honrado la dignidad del cargo con la discreción que eso merece. Uno es José Luis Rodríguez Zapatero y otro, por distintos motivos, es Mariano Rajoy. Sí. Los demás, llega un momento en que resultan, honestamente, cansinos. ¿Qué te pasa, Guardans? Bueno, que me parece una frase, quiero decir que al final pues Felipe González dice lo que dice, me parece respetable, Aznar dice lo que dice, claro. Zapatero pues dice, está en lugar, apoya en Venezuela todo lo contrario de lo que hace el gobierno, y en política exterior, en exteriores han tenido que morder la lengua y los labios hasta sangrar varias veces para no desautorizar a un expresidente del gobierno que hacía todo lo contrario de lo que estaba haciendo el gobierno español, y Rajoy pues está donde está, declarando en un banquillo y lo que le queda. O sea que a mí, quiero decir, o los criticamos a todos o no, pero a mí esta selección, no comparto este filtraje que acabas de hacer, vamos, no lo acabo de compartir. Mariola. No, vamos a ver, una cuestión es actividades en materia de política exterior, no entro en eso, y otra cosa es la intromisión en política interna. Eso es un matiz interesante, pero en Venezuela la política exterior, como sabes, se parece mucho a la política. Pero Ignacio, aquí nadie está cuestionando. Aznar puede decir lo que quiera. Eso es. Pues por supuesto que todo el mundo puede decir lo que quiera. Y nosotros podemos criticarlo y no pasa nada, que es lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que lo que hay que poner encima de la mesa es que José María Aznar
que no reaparece porque sí, reaparece porque es el momento, está marcando un camino al líder del Partido Popular, a Pablo Casado, y le ha puesto encima de la mesa que hay un recambio listo y que él está dispuesto a apoyarlo si ese camino se aparta de ese camino. Y eso es un problema muy serio para Pablo Casado. El abierto Antón Losada, Marielo Rey, Ignasi Guardans. Vamos con el anuncio que ha hecho en la entrevista que hemos tenido aquí en el Hoy por Hoy con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Cómo o qué deberán certificar los ciudadanos británicos que quieran entrar en Baleares? Recordemos que se levanta la restricción solo para esta comunidad autónoma, para los ciudadanos británicos, a partir del 1 de julio. Todo viene rodeado por ese macrobrote, además, que se detectó de estudiantes de viajes de fin de curso a Baleares, macrobrotes que se han ido distribuyendo por diversos lugares del territorio peninsular. Primero vamos a escuchar lo que nos decía aquí Pedro Sánchez, que era esto. Y lo que vamos a hacer es aplicar a los turistas británicos que vayan a las Islas Baleares las mismas exigencias que hacemos con el resto de ciudadanos europeos. Por tanto, necesitarán o la vacunación de pauta completa o un PCR o una PCR negativa para poder viajar a Baleares. Y esto, bueno, pues lo aplicaremos en un plazo de 72 horas y así pues los tour operadores y también los turistas británicos podrán pues efectivamente adaptarse a estas nuevas reglas que les estoy anunciando. Y con este anuncio nos vamos a Baleares, a Mallorca. Mamen Municio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Esto es un cambio para la entrada de los ciudadanos británicos prevista, como decía, para el 1 de julio. Así es, este anuncio de Sánchez lo que hace es que pone al mismo nivel que al resto de viajeros europeos a los británicos o incluso un paso más, ya que se les pedirá esta pauta completa de vacunación o PCR y a los europeos, en consonancia con el resto del país, para entrar en Baleares se les pide el certificado COVID, que certifica tanto PCR como test de antígenos. El anuncio de Sánchez, que ha dado este plazo de 72 horas para que tanto turoperadores como viajeros británicos se puedan adaptar a la normativa, va a ser clave. Y es que lo cierto es que el anuncio del paso al verde en el semáforo británico ha significado que turoperadores como TUI o Jet2 hayan tenido que reprogramar todos los viajes, ya que quieren que el mismo jueves ya haya viajeros británicos en las islas. Hay muchas ya reservas, entiendo. Sí, lo cierto es que zonas como puede ser Calviá o zonas muy turísticas de turista británico, en la zona también de Menorca o de Ibiza, están notando un aumento muy considerable de las reservas, y lo cierto es que sí, ya se están previendo pues varias aperturas de hoteles que, desde luego, sin este viajero británico, pues estos hoteles continuarían cerrados. Y Mamen, ¿hay alguna novedad sobre los chavales que todavía siguen en Palma vinculados con ese macrobrote? Bueno, pues hoy va a haber rueda de prensa, de nuevo, se van sucediendo, será a las 12 más o menos cuando está previsto que hable la consellera de Salud, Patricia Gómez. Lo último que sabemos pues son esos casi 300 chavales que, de alguna manera se les está haciendo un seguimiento. 175 ya han sido trasladados pues a un hospital puente, a un hotel puente, sí, que es un hotel para desplazados, ya que no viven aquí. Y lo cierto es que llaman la atención, es alarmante. Hay 33 de estos chicos pues que han sido resultado positivo en coronavirus, y esto hace pues que todo el grupo, pues al ser contacto estrecho, pues también deba guardar la cuarentena. Pues Mamen, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Entrada de ciudadanos británicos en el contexto de este macrobrote que hace aumentar las cifras no solo en Baleares, sino también en todas esas comunidades de donde procedían los estudiantes. Y cambian las normas para entrar, Antón, los ciudadanos británicos, que en esto van a ser europeos. Bueno, a mí me parece bien que se apliquen las normas que se le aplica al resto de los ciudadanos de la Unión Europea, y creo que es prudente y que es correcto hacer este cambio, ¿no? Me preocupa un poco el asunto esto del macrobotellón, porque decimos macrobrote, perdón, y decimos y lo soltamos así, y no, fueron unos chavales que se juntaron mucho y después volvieron enfermos a sus comunidades autónomas. Hombre, yo espero que alguien explique qué es lo que ha fallado aquí, porque realmente es un caso, a mí me resulta espectacular. Es decir, algo está mal diseñado en los protocolos, algo no está bien previsto o algo hay que mejorar, porque la historia es realmente llamativa y sobre todo llama la atención la dispersión que se generó después. Pero a mí me llamó la atención de todo esto que, con todos los cuidados, y lo ha destacado antes el presidente del gobierno, cómo se ha podido hacer un curso escolar sin apenas incidencias, o con incidencias muy controladas, grupos burbuja, distancia de seguridad, menos ratio por aulas, y resulta que después se han podido ir juntos de viaje de fin de curso. Sí, y desde diferentes comunidades autónomas, y coincidir todos en el mismo sitio, y juntarse todos en el mismo.
falta, a mí por lo menos, supongo que se estará haciendo y supongo que conoceremos los resultados. Yo quiero tener un paso a paso de lo que ha sucedido aquí. Y cómo es posible, primero, que pudieran juntarse de esa manera y que pues pudieran desperdigarse también, porque hay casos por toda la geografía española. Aquí, por ejemplo, en Galicia, toda la área sanitaria de Pontevedra va a tener que volver a restricciones, precisamente porque se han multiplicado los casos por algún instituto que fue a ese viaje y volvió. Y yo no sé vosotros, pero a mí me faltan todavía hay muchos agujeros negros en este caso, y me parece un caso que hay que estudiar con mucho cuidado, porque la dinámica de viajes en la que va a entrar mucha gente a partir de ahora del verano y a la vuelta del verano exige que revisemos con mucho cuidado los protocolos, porque el otro día o ayer un epidemiólogo, no recuerdo ahora exactamente el nombre, lo decía, ¿no? Esta va a ser la nueva realidad de la pandemia, brotes muy potentes y muy intensos que hay que aprender a controlar. Mientras no llegue la vacunación, además, a este segmento de edad que es el que está pendiente de vacunación. Ignasi. Sí, no, yo creo que efectivamente yo he estado viajando esta semana, o sea que he pasado esta semana el primer viaje normal, entre comillas, también un cierto viaje mío de fin de curso, sin botellón, como decía, pero sí he estado en distintos sitios turísticos en Europa y he visto, bueno, pues una cierta apertura, pero todavía un punto de prudencia, ¿no? Y eso es lo que efectivamente en España hay que mantener. O sea, yo entiendo que la gente se va a mover mucho más y en verano totalmente, pero las autoridades y por tanto la facultad sancionadora de las autoridades y la policía, las policías locales en este caso, no la Policía Nacional, las policías locales y las empresas por supuesto, claro. Las empresas, y los organizadores, y los turoperadores. En este caso yo no sé los institutos lo que controlan los estudiantes, claro, todos hemos hecho viajes de noche. O sea, que estos son más bien... Pero es que yo, Ignacio, yo pongo el foco que a lo mejor no tendría que haber habido viajes de fin de curso. Bueno, pues yo ahí no estoy del todo de acuerdo. O sea, yo creo que efectivamente... Entiendo, es parte de la conversación, pero yo creo que sí puede haber viajes de fin de curso, que sí pueden viajar un grupo de estudiantes, pero que efectivamente, pues a lo mejor no tienen que estar todos juntos sin máscara, bailando como locos en un local cerrado, ¿no? Pues entonces que haya viajes de estudios, Ignacio. Claro. Lo que no puede ser es que convirtamos los viajes de estudio de fin de curso del instituto en un retiro espiritual. Del inserso. No hagamos caricaturas. Entre el inserso y estar bailando como locos en un espacio cerrado, pues se puede bailar al libre, se puede ventilar. Con 18 años? Oye, pues las bailar como en el loco y mucha intensidad. No necesariamente en espacios cerrados. Podemos abrir un debate ahora sobre cómo se baila, en los viajes del inserso también se baila. Y sobre si en Mallorca se puede celebrar al aire libre en espacios cerrados o en al aire libre. Quiero decir, hay más fórmulas que la idea de pasar de donde estaba hace un momento, decía Ángels, lo que ha sido este año, a volver como si no hubiera pasado nada y tener un baile cerrado y sin que el aire circule. Mariola. Esos propios locales, ¿qué circulación de aire tenían? Mariola, no sé si quieres añadir algo. Eso es lo que hay que revisar, qué es lo que ha fallado aquí, qué se puede mejorar. Yo nada que decir sobre los viajes de fin de curso. Yo lo que tengo duda es que los institutos tengan alguna responsabilidad a este respecto. No sé exactamente quién es el encargado de organizar este tipo de viajes, pero estamos hablando en muchas cosas de personas ya mayores de edad y por lo tanto ellos también tienen una capacidad para asumir esos riesgos. Sí. Ahora, insisto en lo que decía un poco en broma, pero es en serio, es decir, estamos hablando de una franja de edad, estamos hablando de un tipo de viaje que resulta muy difícil configurar con la prudencia que se imagina uno cuando a partir de determinada edad viaja por fin de curso. Pero dicho esto, me interesa más poner la atención en cómo se ha flexibilizado el cambio de medidas con el Reino Unido, porque no olvidemos una cuestión. Estamos hablando, no digo de salvar la temporada, estamos hablando de proteger la industria del turismo en España y concretamente en este caso en Baleares. Y si para eso es necesario llevar políticas, en los términos en los que se va adoptando con países que ya son terceros de la Unión Europea, pero que obviamente tenemos una relación fluida, pues bienvenido sea todas esas medidas que permitan fortalecer, proteger la industria del turismo, pues porque está muy dañada después de un año y medio muy duro de pandemia. Más allá de lo que ha dejado aquí el presidente del gobierno, que me quedan 3 minutos, y como estabais vosotros el lunes pasado en esa primera vuelta de las elecciones regionales francesas, en la que la derecha tradicional, el Partido Republicano, pasó por encima de la ultraderecha de Marine Le Pen, resultados, Ignasi, confirmados. Sí,
Sí, sí, hay que volver a decir que lo que es espectacular es la abstención y que eso pone en cuestión el propio sistema, vamos, las propias elecciones en Francia a ese nivel de lo que es el poder regional, que no tiene el mínimo arraigo social, y ahí se ve, ¿no? Pero dejando eso de lado, que es importantísimo, efectivamente lo que queda claro es que Marine Le Pen está muy tocada y que hay partido en las próximas elecciones presidenciales, ¿no? Está tocada hasta cierto punto en el sentido de que las elecciones presidenciales son el conjunto del país en una sola circunscripción, y ahí evidentemente hay una movilización que no ha habido aquí, o sea que tampoco exageremos la derrota, pero sí está claro que efectivamente la idea que daba de que había una especie de duopolio Macron-Le Pen y todos los demás eran espectadores, eso empezó a saltar por los aires y ahora ha saltado del todo. Aquí hay partido y no está nada claro quién va a llegar a la segunda vuelta a las presidenciales. Antón. Es que yo creo que esa es la lectura más interesante que se puede hacer, que es que si la derecha tradicional quiere y es capaz de entenderse, puede constituir una candidatura alternativa a Marine Le Pen y ser la que compita con Macron en la primera y desde luego después en la segunda vuelta. Esa idea de que era inexorable el enfrentamiento Le Pen-Macron es lo que ha saltado por los aires con estas elecciones. Sí. Mariola. Yo una recomendación literaria para averiguar qué ocurre cuando la abstención se impone como fórmula de votación: José Saramago, Ensayo sobre la lucidez. Eso también es muy bueno también para los viajes de fin de curso. De fin de curso, sí. Claro. En eso estaba pensando. Por terminar la tertulia, como terminaba la entrevista, bueno, todavía no, pero bueno, ya lo último que os dejo hablar, como terminaba la entrevista con Pedro Sánchez, ¿va a iréis al partido esta noche? Por supuesto. Sí, claro. ¿Y? No sé, yo siempre aprovecho cuando hay gran partido, aprovecho y me al cine. No creo. No, España siempre que empieza mal las competiciones suele terminarlas bastante bien. Y algunos de los grandes se nos van apartando del camino. Ayer cayó Portugal, por ejemplo. No me lo recuerdes, por favor. Sí, eso me da pena. Mi segunda selección, no me lo recuerdes. Pues os tendréis que agarrar a la primera, que hoy juega contra Croacia. También cayó Holanda, es decir que, bueno, a lo mejor sin quererlo. Pues lo deja un poco abierto. Yo no he dicho que España sea mi primera. 2-1. 2-0, 2-1, pero claro, aquí se trata de ganar. Sí, totalmente. Si ganas, pasas. Sí. Es decir, que el resultado da igual. Marcando hay que un gol. Ser más ambicioso, ¿no? Bueno, marcando un gol, eso es resultadista, eso es ser resultadista. Y los que nos gusta el fútbol muchas veces somos resultadistas. Venga, una pausa y seguimos. Últimos minutos de este abierto que hemos empezado con la entrevista con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a contar todo lo que vamos a explicar y a explicarles desde ahora y hasta que terminemos este Hoy por Hoy de lunes. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, Iñaki está aquí preparado ya para el café. Severino Donate nos va a hablar de un retrato robot, de los retratos robot. Edurne Portela, cosas que merecen la pena, pues si merece la pena una historia de amor como la que nos cuenta en su libro Dolores Soler. Y en mitos... Atención, en mitos 900, 100, 800, ten atentos, la ciudad que menos conocemos o el pueblo que menos conocemos como turistas es en el que vivimos. 900, 100, 800. 900, 100, 800. Por aquello de que no vamos a los lugares turísticos, solo vamos cuando vienen unos amigos que te visitan. 900, 100, 800. La localidad, el pueblo, la ciudad que menos conocemos es aquella en la que vivimos. ¿Tú qué dirías, Antón? Yo es que vivo en la novena maravilla del mundo, que es Santiago de Compostela. Hombre. Vale, ¿tú, Mariola? Sí, seguramente sí. Seguramente sí, ¿no? ¿Y tú, Ignasi? Sí, que muchas veces es así. Intento superarlo, pero muchas veces es así. El turismo no se hace en casa como los Exacto. Si tuvierais una catedral como nosotros. Claro. Se te ve mucho a ti de Botafumeiro, sí. Debe ser eso. Te veo que acabarás citando la conferencia episcopal tú también. Hombre, por supuesto. Te quedan dos tertulias para citar a la conferencia episcopal. Si vamos a hablar de dogmas, no hay mayor autoridad. Venga, 900, 100, 800. La ciudad que menos conocemos es la ciudad en la que vivimos. 900, 100, 800. Antón Losada, Mariola Urrea, Ignasi Guardans. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo. Un beso. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.